Bueno, entonces vamos a empezar. Primero quisiera como que diéramos un poco de contexto en donde estábamos para que todos estemos ubicados y todos sepan en qué dirección vamos. Entonces, la clase pasada arrancamos trabajando con el modelo normal. Fue nuestro primer modelo multiparamétrico, si se quiere, o multivariado en ese sentido, porque tenemos dos parámetros, ya no tenemos un solo parámetro, sino tenemos dos parámetros, en el que las observaciones de una variable cuantitativa continua las estamos modelando en términos de una distribución normal, es decir, en términos de una distribución que tiene dos parámetros, la media, que será teta, y la varianza, que es sigma cuadrado. Decíamos la clase pasada que estamos trabajando en términos de la variabilidad, pero si yo quisiera, hubiera podido parametrizar la distribución normal en términos de la precisión, o sea, el inverso de la varianza. A eso usualmente lo llaman phi. Eh, pero pues lo que voy a hacer es seguir trabajando así como costumbre, en términos de la media y de la varianza. O sea que tenemos dos cantidades desconocidas, tenemos dos parámetros desconocidos que queremos estimar, sobre los que queremos hacer inferencia. La media, que es un parámetro de localización, y la varianza, que de alguna manera es un parámetro de escala. Bueno, el cuadrado del parámetro de escala. Por eso es que nuestro conjunto de parámetros es de dimensión 2, teta y sigma cuadrado. Entonces, además de la distribución muestral o la verosimilitud, si usted quiere verlo como función de los parámetros, necesitamos una previa bidimensional. Necesitamos una distribución probabilística que refleje mi estado de conocimiento acerca de los dos parámetros, externo al conjunto de datos, previo al conjunto de datos, que esté definida en un espacio de dos dimensiones, para el que el primer componente esté entre menos infinito e infinito, y el segundo que sea mayor que cero, o sea, entre cero e infinito. Bueno, entonces la clase pasada dimos como con toda la minucia del caso una discusión acerca de los estadísticos suficientes. Eh, digamos que fuimos en dos direcciones, una como más, digamos, más directa en el sentido de simplemente descomponer la sumatoria de estos cuadrados y ver que los dos estadísticos suficientes puros, si se quiere, entre comillas, son la sumatoria y la sumatoria de los valores al cuadrado, entendiendo que estos estadísticos suficientes son las cantidades que me permiten a mí extraer la información del vector de observaciones Y para poder hacer inferencias sobre los parámetros desconocidos, o si usted quiere, también lo hubiéramos podido expresar en términos de la media y de la varianza muestral. Digamos que si usted tiene este estadístico suficiente de la suma y la sumatoria de los valores al cuadrado, pues también tiene y barra y tiene ese cuadrado y viceversa, ¿no? Entonces usted tiene las dos opciones. Y además de explorar los estadísticos suficientes y demostrar por qué son suficientes y todo eso, planteamos un modelo que yo bauticé como modelo gamma inversa normal, haciendo referencia a la previa, y normal, haciendo referencia a las observaciones. Un poco emulando lo que decíamos antes de, por ejemplo, beta binomial. Entonces, beta era la previa y binomial eran los datos. Gamma, Poisson. Entonces, gamma era la previa y Poisson eran los datos. Entonces, en este caso lo mismo. Gamma inversa normal. Esta es la previa que vamos a utilizar para los parámetros, y normal, pues es la distribución muestral. Entonces, olvidé corregir aquí este errorcito de notación. Recuerde que aquí no debería yo condicionar, no debería poner el argumento, ¿no? Aquí este Y sobra. Entonces, en ese sentido, dijimos, listo, necesitamos una previa para los dos parámetros, para teta y para sigma cuadrado. Entonces, la forma más fácil de arrancar, la forma más directa de arrancar que no requiera un método de computación especial, es haciendo una previa conjugada.
¿Por qué? Porque es que si no trabajo con esta previa conjugada, entonces la posterior no me va a quedar de forma cerrada, y si no me queda de forma cerrada, entonces me toca utilizar un método de simulación especializado como un muestrador de Gibbs, por ejemplo, para poder para poder explorar la distribución posterior. Entonces, esta forma de arrancar es la más sencilla. Después de Semana Santa vamos a aprender métodos computacionales más elaborados como el muestreador de Gibbs, precisamente, por si alguien no quiere trabajar con esta previa y quiere trabajar con otra previa que no sea conjugada. Entonces, digamos que el truco, entre comillas, para que todo resulte conjugado y todo resulte de una manera cerrada, analíticamente y bonita, es coger esta distribución bidimensional, esta previa que yo necesito establecer, y expresarla en términos de una condicional y una marginal. Así es que vamos a definir la previa. Pero alguien me puede decir, pero Juan Camilo, ¿toca hacerlo así? ¿Toca, digamos, factorizarlo como teta dado sigma cuadrado por la densidad de sigma cuadrado? ¿No podría ser al revés? ¿No podrían ser independientes? Por ejemplo, simplemente poner P de teta por P de sigma cuadrado. Y la respuesta es sí, se podría, claro que sí. Solamente que hacerlo de esta forma, con esta factorización, voy a tener una previa conjugada. O sea que la posterior va a tener exactamente la misma forma. O sea que voy a poder manipular fácilmente la posterior. Si no, si lo hago de otra manera, de pronto de manera independiente, por ejemplo, simplemente poniendo P de teta por P de sigma cuadrado, que se podría. De hecho, ese es el modelo semiconjugado, pero para poder ajustar ese modelo necesito un muestrador de Gibbs. La previa no sería conjugada. Entonces, por eso es que vamos a arrancar en esta dirección. En esta dirección, decíamos la clase pasada que a P de teta dado sigma cuadrado le vamos a poner una distribución normal, y hoy vamos a ver por qué esta normalidad aquí es fundamental, pues básicamente es para que todo nos resulte conjugado, y a P de sigma cuadrado le vamos a poner una distribución gamma inversa. La distribución gamma inversa, decíamos la clase pasada, que es simplemente el inverso de la distribución gamma. Y alguien muy acertadamente me decía, Juan Camilo, si yo hubiera parametrizado el modelo en términos de la precisión en lugar de la varianza, aquí yo ya no debería poner de una distribución gamma inversa, sino simplemente una distribución gamma. Y eso es absolutamente correcto. Decíamos también que, claro, usted está viendo aquí, por ejemplo, que esta distribución gamma inversa depende de un hiperparámetro que llamé nu sub 0 y otro hiperparámetro que llamé sigma cuadrado sub 0, y que todo esto quedó dividido entre 2 y demás. Y decíamos que la forma de poner esta parametrización, por ejemplo, poner nu sub 0 sobre 2, en lugar de poner simplemente a sub 0, y en lugar de poner aquí en el segundo parámetro, poner b sub 0, pues se podría. Solamente que esta hiperparametrización es conveniente para que cuando yo haga todas las cuentas, toda la álgebra, todo me quede de alguna manera más bonito en términos algebraicos, en términos aritméticos, y la interpretación de los hiperparámetros sea una interpretación directa. Entonces, no es, por ejemplo, que toque aquí dividir entre 2. No. Si usted quiere, aquí podría poner simplemente a sub 0. Solamente que la interpretación práctica de ese A sub 0 no es directa. Lo mismo aquí. Yo podría poner B sub 0. Bueno, la letra que usted quiera, F sub 0 o lo que sea. Pero la interpretación de ese parámetro, de ese hiperparámetro, no sería tan directa. Lo mismo acá. Bueno, este mu sub 0, fíjese que pues ahí sí, este mu sub 0 se interpreta muy fácil, ¿no? Es la media a priori de teta. Pero este kappa sub 0, alguien me puede decir, pero Juan Camilo, ¿por qué lo pone ahí dividiendo y no simplemente multiplicando? Pues la razón es la que le digo, para que las cuentas den de una manera cerrada, bonita, y la interpretación sea directa, la de los hiperparámetros. Y bueno, eso fue lo que hicimos, establecer todo el modelo. Hoy lo que quisiera hacer es, después de este recuento, es explorar la posterior, o sea, como demostrar por qué la posterior da nuevamente exactamente con la misma forma, o bueno, o por lo menos enseñarles por dónde es la vía de la demostración. La demostración pues está en este archivo
Yo la hice ayer como por ahorrarnos un poco de tiempo de la clase, pero ya está subida en Moodle y demás. Hoy vamos a ir sobre esta demostración y vamos a hacer la implementación computacional para que usted vea esto funcionando en la práctica y vea que es absolutamente, digamos, directo y sencillo de hacer una vez usted tiene la base de datos y usted pueda interpretar esto en un caso, digamos, concreto y vea que no es nada del otro mundo. Entonces empecemos por la posterior. Entonces tenemos el modelo, ya tenemos la previa, ya sabemos qué me debe dar la posterior, porque ya sabemos que la previa que estoy usando es conjugada, entonces ya sé a dónde tengo que llegar. Pero permítame dar un par de detalles técnicos supremamente importantes, no no porque simplemente sea la demostración y eso, no, sino porque estos detalles técnicos que voy a mencionar ahora son absolutamente importantes para que usted aprenda a desarrollar cadenas de Markov para modelos que no tienen una forma cerrada. Es decir, cuando hagamos algoritmos más elaborados como el muestreador de Gibbs o un Metropolis Hastings o, bueno, cualquier otro algoritmo computacional que requiera explorar la posterior que no sea conjugada, usted ya lo puede hacer. Entonces, veámoslo inmediatamente. Entonces, lo primero que usted tiene que, digamos, tener en cuenta es que nada ha cambiado. Es decir, si usted va a hacer la posterior, permítame, escribo el modelo. Permítame, escribo el modelo. El modelo sería cada observación dado teta y sigma cuadrado. Esta es como la distribución muestral. Es como para que todos estemos orientados. Es normal con media teta y sigma cuadrado. Varianza sigma cuadrado, listo. Y la previa tiene dos etapas. Teta dado sigma cuadrado, que va a ser también normal, digamos con un hiperparámetro que es mu sub 0, el parámetro de variabilidad de las observaciones sobre capa. Y la otra parte de la previa simplemente sería la de sigma cuadrado, que sería una gamma inversa. Y la parametrización es lo de menos, ¿no? Nu sub 0 sobre 2 y nu sub 0 sigma cuadrado 0 sobre 2. Si yo les soy honesto, yo para hacer las cosas un poco más fáciles, a veces simplemente escribo a sub 0 para no estar escribiendo tanto, pero bueno, digamos que usted sabe que esto es un hiperparámetro, es decir, es una cantidad fija conocida. Listo. Entonces, cantidades desconocidas, teta y sigma cuadrado. Este mu sub 0, este kappa sub 0, el nu sub 0 y el sigma cuadrado sub 0 son cantidades fijas conocidas que el investigador, el analista, tiene que establecer como estado de información previo externo al conjunto de datos de acuerdo con el problema que esté tratando. Lo vamos a ver ahorita con nuestro caso de estudio. Bueno, entonces la posterior, digamos que aquí lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que nada ha cambiado, es decir, en términos del teorema de Bayes y todo eso, todo es igualito. O sea, es muy mecánico. ¿Por qué? Porque la posterior sería, bueno, la posterior de teta dado y sigma cuadrado dado y, donde y pues son el vector que tiene todas las observaciones, tiene la muestra, tiene la data. Aquí no ha cambiado nada. Digamos, el teorema de Bayes lo que le dice a usted, bueno, la posterior va a ser la distribución muestral conjunta, pues que ya la sacamos ayer, por la previa. ¿Y la previa quién es? Bueno, si quieres se la escribo así. La previa es P de teta dado sigma cuadrado por P de sigma cuadrado. Entonces, primera observación, fíjese que aquí no cambió nada, es decir, todo esto es la previa, que la factorizamos de esa manera para que la posterior me dé cerrada, conjugada, bonita, todo perfecto. Pero entonces mire que nada cambió, es decir, el teorema de Bayes aplicó igualito que siempre. ¿Que por qué proporcional? Porque
Aquí todo esto va dividido por P de Y, por la marginal sin condicional de Y, pero pues como eso no depende ni de teta ni de sigma cuadrado, pues no la tengo que notar. Entonces, alguien me puede decir, ah, bueno, pues esto está perfecto, este es el teorema de Bayes en acción, no hay ningún problema. Entonces, alguien si quiere lo puede escribir, digamos, de forma extensiva. Entonces, esto sería igual a, bueno, de hecho proporcional, para no, para no escribir tanto, esto sería proporcional a sigma cuadrado a la menos n medios. Todo esto lo desarrollamos ayer por la exponencial de menos un medio de sigma cuadrado por la sumatoria de y sub i menos teta todo al cuadrado. Esta es la verosimilitud, si se quiere, o la distribución muestral. Yo la llamaría verosimilitud en el sentido que es función de los parámetros, no de los datos. Multiplicado por, bueno, la primera normal. La normal de teta dado dado sigma cuadrado. Eso es una normal nuevamente, entonces sería, vamos a escribirlo completico. Y voy a sacar las constantes, o sea que las constantes me quedan como constantes de proporcionalidad, ¿no? Entonces me quedaría sigma cuadrado a la menos un medio. Alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, ¿y qué hizo el kappa sub cero? Pues el kappa sub cero sale como constante, ¿no? Eso no depende ni de teta ni de sigma cuadrado. Entonces, esa kappa sub cero ni siquiera lo voy a poner. Lo mismo que el 2pi, ¿no? Ese 2pi tampoco. Exponente de, bueno, aquí sí me toca escribirlo todo completico. Kappa sub cero, 2 sigma cuadrado, por teta menos mu sub cero. Esta es la distribución normal, ¿no? Al cuadrado. Juan Camilo hubiera podido escribir mu sub cero menos teta, claro, es lo mismo. Multiplicado por la gamma. Entonces, aquí voy a caer en la pereza y voy a este primer término lo voy a llamar A sub cero y a este otro segundo término lo voy a llamar B sub cero para no estar escribiendo tanto. Entonces, ¿cómo es la gamma? La gamma es, bueno, beta a la A sobre gamma de A, pero esos son constantes, no dependen ni de teta ni de sigma cuadrado, o sea que no las escribo. Por sigma cuadrado a la menos A sub 0 más 1. Claro, yo ya me sé la gamma inversa de memoria, pues usted no se la tiene que saber, pero pues se la irá aprendiendo. Por E a la menos B sub 0 sobre sigma cuadrado. Esta es la posterior. Esta es la posterior. Digamos que toda esta forma funcional es la posterior. Es una posterior, si usted quiere verla de alguna manera larga, en el sentido pues que uno no está acostumbrado a ver como una función de densidad en 2 dimensiones con tanta cosa, ¿no? Pero, pues con experiencia uno empieza a darse cuenta que hay cositas que esto las puede uno, digamos, asociar y terminan como de una manera, se pueden expresar de una manera algebraica estándar que son fáciles para la vista. Entonces, digamos que todo esto, todo esto es la distribución posterior. Es decir, toda esta expresión es la distribución posterior. Y toda esa posterior es una función de teta y de sigma cuadrado. Aquí Daniel me hace una observación y me dice que si esas sigmas del final no son sub cero, permítanme, yo lo veo. No, 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 no. No, Daniel, simplemente de pronto alguien también tiene la misma inquietud. Este sigma sub cero, digamos que toda esta expresión la reemplacé por B sub cero y toda esta expresión la reemplacé por A sub cero. Recuerda que en la la distribución gamma inversa, el argumento es sigma cuadrado, esa sería la X, si uno quiere. Entonces ahí está. Ahora, el truco, y de hecho es un truquito algebraico en particular, es, claro, cuando alguien ve esto directamente, lo que les venía diciendo es que, bueno, esto
pues se ve feo en el sentido que no tiene una forma conocida. Pero entonces aquí hay un truquito. Y el truquito es que yo la posterior, y esto es digamos aparte, ¿no? La posterior de teta dado sigma cuadrado, claro, la puedo expresar tal cual la acabé de expresar, esto está perfectamente correcto, solamente que hay un truquito para que esto quede, para que esta expresión se vea de una manera cerrada. Y el truquito es el siguiente. El truquito es darse cuenta que la posterior se puede expresar como P de teta dado, esto es una factorización común y corriente, sigma cuadrado y multiplicado por P de sigma cuadrado dado y. Es decir, yo puedo expresar toda esta posterior así de forma larga y digamos difícil, entre comillas, o puedo darme cuenta que la posterior se puede expresar también de esta manera. Y el truco y digamos la ventaja de darse cuenta de esto es que cuando yo haga las matemáticas en cada una de las expresiones me van a dar formas cerradas conocidas. Pero si les soy sincero, esto ocurre en modelos contados con los dedos de las manos, ¿no? La mayoría de las veces, cuando estemos trabajando con 100 parámetros, por ejemplo, eso va a ocurrir después de Semana Santa, vamos a trabajar con la expresión larga para construir nuestros algoritmos computacionales. Es muy rara vez que estos truquitos queden disponibles a la mano. Ahora, digamos, yo estoy expresando esta posterior así de una, utilizando esta propiedad y se la digo es simplemente por si alguien no la recuerda y es que recuerde lo siguiente, ¿no? Recuerde la, la fórmula de una condicional, si se quiere. La condicional de X dado Y y Z, por ejemplo, por definición es la función de densidad conjunta de X y Y dado Z dividido P de Y dado Z, ¿no? O sea, como que esto es definición, pues, esto es definición. Bueno, entonces aquí, dándose cuenta de esto, solamente quisiera que viéramos lo siguiente. Me voy a enfocar en este momento digamos, mostrarles que esto es una normal y mostrarles que esto es una gama inversa. Esa demostración de que el primer término es una normal, así como en la previa era una normal, y esta demostración que sigma cuadrado a posteriori es una gama inversa, pues esto es lo que hace conjugado la posterior. Esta demostración es la que quedó escrita en este documento que yo llamé posterior modelo normal. Bueno, entonces aquí, bueno, todo está escrito, todo está hechecito, solamente quiero hacer énfasis es que si usted se da cuenta, hay harta álgebra y la hice paso a paso, pues por si alguien la necesita paso a paso. Pero solamente quisiera mencionar un par de cosas. La primera es que, entonces voy a arrancar con la primera parte. Voy a arrancar con la primera parte, que es la parte de la normal. Digamos, esto fue lo que yo llamé número 1 y esto fue lo que yo llamé número 2. Esta distribución en particular, que sabemos va a terminar siendo normal, esa distribución en particular tiene un nombre muy especial. Esta es una distribución, esta es una distribución condicional. Esta es una distribución condicional completa, así se llama. En inglés la abrevian así, F, C, D. Full Conditional Distribution. Full Conditional Distribution. Se llama así distribución condicional completa porque mire que usted tiene un parámetro, en este caso teta, dado el resto de toda la información, tanto los parámetros como la data. Alguien me puede decir,
Uy, pero entonces la segunda también es completa y la respuesta sería no, es marginal, porque mire que no depende de teta. Mire que la condicional solamente está condicionada en la data, no en teta. Entonces, cuando usted tiene una distribución de un parámetro, dado el resto de las cosas, es más, muchas veces se nota, y yo lo hago en mis papers y en mis estudios, siempre lo hago así, teta dado, y la costumbre es poner aquí como rest, como de resto, o algunos autores simplemente ponen P de teta dado y una rayita. Esta rayita o este rest significa que todo el resto, pues, para no estar escribiendo, porque cuando tengamos 200 parámetros, pues no nos vamos a poner a escribir los 200 parámetros, ¿no? Bueno, y es muy fácil de derivar. Esto sí que usted lo va a hacer cuando usted vaya a hacer, no sé, un Hamiltonian Monte Carlo o vaya a hacer un Metropolis Hastings o haga un Gibbs Sampler o haga cualquier algoritmo computacional, todos esos algoritmos dependen de las distribuciones condicionales completas. Todos. Entonces, uno se vuelve casi que, con el tiempo, uno se vuelve casi que lo hace sin necesidad de escribirlo, pues. Uno ya se da cuenta cuáles son las condicionales completas sin necesidad de ponerse a hacer toda esta álgebra. Se va a dar cuenta que es muy sencillo hacerlo por lo siguiente. Entonces, mire, aquí está hecho paso a paso, pero voy a hacer énfasis en dos cosas. La primera es que esta distribución condicional completa, pues por definición sería la conjunta, ¿no? Dividido la marginal. La conjunta dividido la marginal. Listo, eso es definición. Ah, pero es que esta distribución depende únicamente de teta, únicamente de teta. O sea que el denominador es constante, entonces lo saco como constante de proporcionalidad, así que la condicional completa, y este es el punto importantísimo, la condicional completa le queda proporcional a la posterior, o sea, a lo que está en el numerador. Y esa posterior, pues nosotros ya la sacamos, ¿no? Esa posterior fue esa cosa larga que nosotros ya hicimos. O sea, de esta cosota larga que tenemos aquí, únicamente me interesan los términos que dependen de teta. El resto son constantes. Por eso es que se llama full conditional distribution, porque es la distribución condicional dependiendo de todo, lo que sea teta, pues en este caso, y el resto es constante. Entonces, por eso es que aquí en esta demostración que yo le subí en Moodle, pues bueno, yo lo hice paso a paso, ¿no? Entonces, yo primero escribí la, la distribución muestral y luego la previa. Ah, pero de la previa únicamente me interesa lo de teta. Mire que aquí omití lo de sigma cuadrado. Aquí omití lo de sigma cuadrado. Aquí, sí, aquí omití lo de sigma cuadrado. Entonces, de alguna forma lo omití porque no depende de teta. O sea, todo eso de la gama inversa lo saqué. No me interesa. Y el siguiente paso es como, bueno, escriba de forma, digamos, explícita absolutamente las dos expresiones, tanto la distribución condicional, perdón, tanto la distribución muestral como la previa de teta únicamente. Entonces usted ve ahí la productoria, bla, 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 y todo lo del resto son constantes, ¿no? Todo lo que no dependa de teta es constante. Claro, usted me dirá, uy, Juan Camilo, pero es que en esta primera normal, le hace falta este 2pi sigma cuadrado a la menos un medio, se le olvidó ponerlo. Y la respuesta es no, lo saqué como constante de proporcionalidad. Este sigma cuadrado inclusive es constante como función de teta únicamente. Entonces fíjese que todo lo que no dependa de teta lo saco dentro de la constante. Y en últimas, ese es el segundo truco que quiero mencionarle hoy, que es un truco y, y lo vamos a usar todo el tiempo porque el modelo normal aparece en los modelos, casi que en todos los modelos, y aparece en efectos aleatorios y en variables latentes y pues casi que en todo lado. El siguiente truco es, bueno, ya que ya tengo toda esta expresión larga,
toda esa expresión larga, y este es el truco aquí, la quiero expresar como función de teta. Entonces lo que voy a hacer, y ahí está desarrollada toda el álgebra, es como deshacerme de todos aquellos términos que no tengan el teta para que yo al final del día me dé cuenta cuál es la distribución que me queda. Entonces, si usted se da cuenta, lo que hice fue, bueno, explotar los estadísticos suficientes. Entonces, en la distribución muestral, simplemente puse lo que hicimos la clase pasada de los estadísticos suficientes. Recuerde que esta sumatoria es n-1 s cuadrado más n y barra menos teta todo al cuadrado. Y en la siguiente expresión, que es la de la previa, desarrollé el cuadrado. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Teorema del binomio, listo. Y luego, y usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero ¿por qué es importante eso? Por el siguiente motivo. Una vez usted se da cuenta de eso y desarrolla los cuadrados y todo más, le va a quedar una expresión de este estilo. Le invito a que entienda bien el álgebra de esto. Yo aquí lo hice paso a paso, como que yo he hecho esto 1000 veces, como que yo he hecho esta cuenta 1000 veces y ya me la sé de memoria porque la hago todo el tiempo. Pero le invito a que la haga para que usted se dé cuenta y llegue usted a esta expresión. Y me va a decir usted, pero bueno, ¿por qué es tan importante llegar a una expresión que dependa de algo de teta al cuadrado con algo que tenga menos 2 teta? Y la razón es muy sencilla. Y es que el kernel, el núcleo de una distribución normal, es así, es un término cuadrático con un término lineal. Se lo pongo aquí. Mírelo. En una distribución normal, donde el argumento sea x, con media mu y varianza sigma cuadrado, pues bueno, aquí está toda la expresión, ¿no? 2pi sigma cuadrado, la menos un medio, exponente, bla, 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 bla. Listo. ¿Qué hice? Resolví el cuadrado. Resolví el cuadrado y distribuí el sigma cuadrado ahí dentro del paréntesis. Y usted me va a decir, uy, pero ¿qué me hizo el 2pi sigma cuadrado a la menos un medio? Fíjese que eso es una constante de normalización. ¿Por qué? Porque no depende de x. Ese es un valor que hace que la integral me dé 1, porque es una función de densidad. Uy, Juan Camilo, ¿y en el teorema del binomio no se comió el mu cuadrado sobre sigma cuadrado? Pues porque le queda x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, menos 2 veces x por mu, más mu cuadrado. ¿Qué me hizo ese mu cuadrado? Ah, pues ese mu cuadrado no depende de la x, sale como constante. Entonces, en últimas, la distribución normal, lo más importante de la distribución normal, el núcleo, el kernel de la distribución normal, es esta parte que usted está viendo en este momento. Permítame, la vemos aquí. Es esta partecita. Menos un medio de el argumento al cuadrado por el inverso de la varianza, menos 2 veces el argumento por la media sobre la varianza. Eso es una distribución normal. Repito, la distribución normal, el kernel, el núcleo, la parte fundamental de una distribución normal, omitiendo la constante de normalización, omitiendo los coeficientes que no dependen de x, es menos un medio de el argumento al cuadrado sobre la varianza, menos 2 veces el argumento por la media sobre la varianza. Aquí Diego en el chat hace una observación, vamos a verla. Dice, en la línea 3, saliendo desde 1, no debería de ser una igualdad, dado que ahí es simplemente la definición de condicional. En la línea 3. A ver si me ubico. En la línea 3, saliendo desde 1. Entonces, línea 1, línea 2 y línea 3. Diego, en la que dice P de teta, o sea, en esta que dice P de teta, sigma cuadrado, Ajá. o en la que dice P de teta dado sigma cuadrado. No, en la anterior. En O la sea, sí, anterior, en esta. sí, en esa, sí, señor. Que no debería ser un proporcional, sino Pues creo que una una igualdad. igualdad, me parece.
Vamos a verlo, pensémoslo por un segundo. No, es proporcional, Diego, gracias por la observación, es proporcional, Diego, porque fíjate que aquí estoy aplicando el teorema de Bayes. Entonces, aquí, ¿qué saqué? Aquí lo que omití sería el P de Y, ¿no? Recuerda que el teorema de Bayes me dice, bueno, P de Y dado teta por P de teta Sí, el de... sobre P de Y. Ujú. O sea, ese P Exacto. de Y fue el que metí dentro de la constante. Y este ejercicio que acabó de hacer Diego, de mirar paso a paso, como que venga, ¿qué constante se está sacando? Eso es a lo que los invito a lo hagan. Me parece perfecto que Diego y todos los que lo estén haciendo en este momento estén como en esa minucia de será igualdad, será proporcional, cuál es la constante que sacó, cuál fue la que... Toda esa minucia, hágala. Y si hay algo en particular con lo que no esté de acuerdo, me dice y lo discutimos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Soy muy insistente en esto. Los algoritmos computacionales más sofisticados en estadística bayesiana, entiéndase Gibbs Sampler, entiéndase Metropolis Hastings, entiéndase Hamiltonian, entiéndase, bueno, todos los algoritmos dependen de estas distribuciones. Entonces es fundamental que usted las entienda perfecto. Entonces, bueno, veníamos diciendo que este es el kernel de una distribución normal. Entonces, algo al cuadrado por el inverso de la varianza menos 2 veces el argumento por la media sobre la varianza. Y si usted llega a una forma funcional igualita, pues ya llegó a una distribución normal, que fue mi intención aquí. Entonces, mire, este es el truco que se utiliza todo el tiempo. Mire, perdón. Yo arranqué, hice todas las cuentas, como que desarrollé los cuadrados, como que saqué todas las constantes de proporcionalidad, como que me quedé únicamente con lo que tenía teta, únicamente con lo que tenía teta. ¿Para qué? Para que al final yo llegara a una expresión que era igualita a una normal. Yo creo que este es uno de los mensajes más importantes de la clase de hoy, que usted sepa reconocer kernels de una normal. ¿Cómo sabía yo que era el kernel de una normal? Ah, pues mire que me llegó exponente de -1/2, -1/2, listo. Algo al cuadrado, o sea, el teta al cuadrado, que es mi argumento, que es mi variable, por algo, por algo. Ese algo, yo sé que es el inverso de la varianza. Menos 2 veces teta, bueno, menos 2 veces teta, por algo. Y yo sé que ese segundo algo es mu, o sea, es la media de esa distribución por la varianza. Entonces, tan pronto usted llegue a algo así, llegó una normal. Tan pronto usted llegó a algo así, eso es una normal. ¿Por qué? Porque tiene algo al cuadrado por alguna cosa, menos 2 veces el argumento por otra cosa, entonces eso es el kernel de una normal. Y listo. Entonces, lo único que me queda es identificar cuál es la media y cuál es la varianza de esa normal. Pero pues eso sí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que este primer coeficiente es el inverso de la varianza. Pues que fue lo que escribí aquí. Ese coeficiente es el inverso de la varianza. Por eso le puse una varianza estrellita. Como no le puse sigma cuadrado para no confundirlo con el otro sigma cuadrado, con el parámetro que estamos estimando, sino con la varianza de esta normal. Entonces, la varianza de la normal de teta es el inverso de lo que acompaña el teta cuadrado. Y bueno, usted hace la álgebra. Y aquí usted ya se da cuenta por qué es tan importante poner el capa cuadrado en el denominador, ¿no? Alguien recuerde lo que yo le decía a Juan Camilo, pero usted ¿por qué me pone en la previa, usted por qué me pone el capa cuadrado en el denominador? O sea, ¿por qué no lo pone en el numerador y ya? Porque cuando yo lo pongo en el denominador, ahí usted se da cuenta que todo cuadra facilito, ¿no? ¿Por qué? Porque le queda sigma cuadrado, todo sobre sigma cuadrado, como que la suma es directa y la inversa es directa, ¿no? O sea que para la posterior de teta, la varianza, para la posterior de teta, la varianza es sigma cuadrado sobre capa sub n, lo llame así, capa sub n. ¿Quién es ese capa sub n? Pues capa sub 0 más n.
Por eso es que es tan conveniente hacer esa hiperparametrización, para que todo me sume y me quede bonito. Entonces, ese capa sub cero hace las veces del tamaño de muestra previo para la información acerca de teta. Lo veremos ahorita en el ejemplo práctico que hagamos en R. Listo. Y todo el segundo término, el que acompaña el menos 2 teta, ¿qué es eso? Eso es mu, o sea, la media sobre la varianza al cuadrado. Pero es que la varianza ya la tengo. O sea que de ahí ya puedo despejar yo mu, ¿no? Ese es el truquito. El truquito es que ya sé quién es la varianza, mírela. La varianza ya la tengo aquí. Ya sé que es sigma cuadrado sobre capa sub n, o bueno, o sigma cuadrado sobre capa sub 0 más n. O sea que la media, pues, ¿qué es? Pues coja todo el segundo factor y multiplíquelo por la varianza y así le queda simplemente mu, que fue exactamente lo que hice aquí. Pues la media de esa normal, y yo sé que es normal porque tengo el kernel de una normal, la media de esa normal simplemente es lo que me dio la varianza, multiplicado por todo el coeficiente, ¿no? Y así simplemente le queda mu. Entonces, por eso fue que le puse aquí un mu estrellita. Entonces usted ahí, bueno, claramente ahí usted puede simplificar el sigma cuadrado con el sigma cuadrado, el sigma cuadrado con el sigma cuadrado, distribuye el capa sub n y llega a esta expresión. Y usted me va a decir, uy, pero esa expresión está difícil. No, esa es la expresión que siempre hemos obtenido. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque a posteriori, el valor esperado de teta, ¿qué va a ser? Un promedio ponderado, igualito que hacíamos con la beta binomial, igualito que hacíamos con la gamma Poisson, es un promedio ponderado entre la media a priori y la media muestral. Exactamente el mismo resultado. Recuerde que el capa sub n es capa sub 0 más n, ¿no? Entonces mire que le queda un promedio ponderado entre su estado de información a priori en términos del promedio y su estado de y su observación y su conjunto de datos. Igualito a lo que habíamos obtenido antes. O sea que la gran conclusión de todo esto, la gran conclusión de todo este pedazo de álgebra es que, perdón, la gran conclusión de todo esto es que la condicional completa de teta, o sea, teta dado el resto, es normal con una media y con una varianza, lo cual es fabuloso. ¿Por qué? Porque yo a priori dije que teta dado sigma cuadrado era normal. Y mire que a posteriori llegué a lo mismo. Teta dado sigma cuadrado y los datos me dan normales. ¿Y cuáles son los parámetros de esa normal? Pues son lo que habíamos dicho, ¿no? El capa sub n, que sería capa sub 0 más n. O sea que el capa sub 0 se actualiza sumándole el tamaño de muestra. Y el mu sub 0, en lugar de mu sub 0, pues voy a escribir un promedio ponderado que tiene en cuenta mi previa, o sea, mu sub 0, y que tiene en cuenta mi media muestral. ¿Listo? Entonces, si algo usted tiene que llevarse de la clase de hoy, y lo es fundamental, es, número uno, ¿qué es una distribución condicional completa? Es una distribución condicional dado el resto. Número dos, usted en esa distribución condicional completa únicamente escribe lo que involucre teta de la posterior. Cualquier cosa de la posterior que no involucre teta, la saca como constante de proporcionalidad. Sigma cuadrado, cualquier cosa que involucre sigma cuadrado y y, lo saca como constante de proporcionalidad. Luego, ¿qué hace? Pues escribe todas las expresiones algebraicas, bla, 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 las desarrolla, saca los cuadrados estadísticos suficientes, todo eso, el álgebra, saca constantes de proporcionalidad y llega al núcleo de una normal. Esta es la otra cosa ultra fundamental en estadística bayesiana, el núcleo de una distribución normal. Una vez usted llega al núcleo de la normal, y esto se los digo como experiencia personal, yo siempre decía, uy, quiero llegar a algo de teta cuadrado con menos 2 teta. Y ya con eso yo ya sé que es una normal.
Ya con eso, ya usted tiene la media y tiene la varianza de la posterior que está sacando. Listo. Ahora, esto deja un mensaje muy importante. Si usted mezcla, si se quiere, dos normales, el resultado le vuelve a dar normal, ¿no? Ahí está. Ahí se lo acabé acá lo acabamos de demostrar. Todo esto es. Ahora, esto cubre esta primera partecita, ¿no? A posteriori, ya sabemos que, perdón, a posteriori, permítame, que tengo aquí problemas con el mouse. Aquí a posteriori, ya sabemos que teta me vuelve a dar normal, entonces a posteriori el sigma cuadrado también me debería dar gamma inversa, ¿no? Esta sería la única parte que me hace falta. ¿Por qué? Pues porque yo sé que esta previa es conjugada. Si usted pone otra cosa que no sea así, no le va a dar conjugado. ¿Se podría poner otra cosa? Claro que se podría. Y de hecho lo vamos a hacer después de Semana Santa. Solamente que lo más fácil de arrancar es con un modelo conjugado. Y ya. ¿Qué me hace falta? Es la parte número 2. Entonces, esta parte número 1, check. Ya la demostramos, ahí ya le quedó el álgebra para que lo revise si tiene alguna duda y demás. Esta segunda partecita requiere de un truquito especial. Entonces, primera observación, esta segunda parte, esta posterior de sigma cuadrado, no es una distribución condicional completa. ¿Por qué no es completa? Porque mire que aquí no aparece teta, ¿no? Después de la condicional no está teta. Esta es una distribución marginal. ¿Por qué? Porque únicamente no depende de teta, mejor dicho, solamente depende de y. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco para sacar el 2, y esto se lo explico paso a pasito, es el siguiente. Usted sabe que, bueno, de hecho creo que está hecho aquí en las notas. Sí, yo lo hice también. Permítame, se lo enseño acá. Aquí está. Usted sabe que, bueno, lo voy a escribir paso a paso. Por teorema de Bayes, P de Y de P de sigma, o sea, la posterior para sigma cuadrado, por teorema de Bayes, sería proporcional a, bueno, pues sería proporcional a P de Y dado sigma cuadrado, ¿no? Por P de sigma cuadrado. ¿Por qué proporcional? Ah, porque el P de Y no lo anoté, ¿no? El denominador, el P de Y, la distribución marginal de Y no la escribí, la saqué como constante de proporcionalidad porque no depende de sigma cuadrado. Entonces, aquí usted se pregunta, bueno, este primer término lo tengo, perdón, este segundo término, el P de sigma cuadrado lo tengo, y la respuesta es sí, lo tengo, ¿no? ¿Qué es? Pues es gamma inverso, ¿no? Esto es P de sigma cuadrado. Ajá. Entonces, esto lo tengo. Súper. Este de aquí es el que yo digo, ¿cómo lo saco? Y la respuesta es, claro, fíjese que este primer término no es la distribución muestral directamente porque esta distribución muestral depende de teta. Y mire que aquí esta condicional no tiene teta, ¿no? Entonces no es exactamente una normal. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es darse cuenta que este signo de interrogación, se lo voy a escribir aquí larguito. Entonces, este P de Y dado sigma cuadrado es igual a, pues esto sí es probabilidad pura, ¿no? La integral desde menos infinito a infinito de P de, lo voy a escribir así, P de Y, coma teta, dado sigma cuadrado, de teta, ¿no? Estoy marginalizando, de hecho. Recuerda la propiedad de, pues sí, es la probabilidad de una conjunta, ¿no? La conjunta de X, Y, dado Z, perdón, la marginal de X dado Z es igual a la integral de P de X, Y, dado Z de Y, ¿no? Y todo en el espacio de parámetros de Y. En este caso, como teta vive entre menos infinito e infinito, me toca la integral entre menos infinito e infinito. Si teta viviera entre 0 e infinito, pues me toca entre 0 e infinito. Y entonces, pues ya con esto ya termino.
¿Por qué? Porque yo sé que esta distribución conjunta la puedo escribir como, la puedo factorizar como P de Y dado teta sigma cuadrado. Ah, que lo tengo, yo sé que eso es una distribución normal. Ah, eso lo tengo. Por P de teta dado sigma cuadrado de teta, que es básicamente la primera jerarquía de la previa. Entonces ya estas dos partecitas sí las tengo. Ya estas dos partes de la integral sí la tengo. Entonces, lo único que me tocaría hacer, o sea, todo esto lo tengo que es una normal, todo esto lo tengo que es una normal. Lo único que me tocaría hacer es esta integral. Y esa integral, pues que depende de teta, la verdad es pura álgebra. Es ponerse a desarrollar los cuadrados, aquí está. Pero pareciera ser mucho, pero la verdad es que lo hice paso a paso, como lo hice muy paso a paso, eh, como que sacando el cuadrado, la constante, como que lo hice muy paso a paso para que cuando lo lean lo sepan a dónde llega. Cuando usted hace toda la álgebra, hace la integral, bla, 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 que utiliza el truquito del kernel de la normal, no crea que, ese es otro asunto importante, ¿no? No crea que yo me pongo a hacer esta integral, no crea que yo me la pongo a hacer con coordenadas polares y todo eso, no. Pues yo me doy cuenta que esto es una normal y yo la integral de una normal yo me la sé, ¿no? Usted sabe que la integral del kernel de una normal es la constante de proporcionalidad a la -1. Igualito que me hizo la integral de la gamma en el taller número 2, creo. Entonces, igualito. Y bueno, ahí está todo el álgebra y cuando usted hace todo el álgebra, ahí vuelve a llegar, y en esa sí no voy a gastar tiempo, pues porque ya la hice, ahí voy a llegar a que en la posterior, ahí voy a llegar a que la posterior, el sigma cuadrado dado y es gamma inversa nuevamente, donde estos son los hiperparámetros de la gamma inversa. Entonces, como que por eso es que se llama conjugada, porque la posterior de teta me vuelve a dar normal y la posterior de sigma cuadrado me vuelve a dar eh, um, gamma inversa, que fue, digamos, el final de la clase pasada, donde yo les expliqué cuál era el significado de cada cosita. Listo. Entonces, de alguna manera, pues ya esta es como la demostración formal y ahí usted la tiene en el documento y lo invito a que la revisen. Cubre por qué esto es una distribución normal, una distribución conjugada. Ahora, de aquí usted debería llevarse dos mensajes. El primero es que encontrar cosas conjugadas es difícil. ¿Por qué? Porque mire que le toca a usted ponerse a factorizar y a que el truquito aquí, el truquito allá, el álgebra y todo eso. Entonces, cuando usted tiene muchos parámetros, 100 parámetros, encontrar cosas conjugadas es muy complicado. Segundo, las condicionales completas son mucho más fáciles de obtener que las marginales. ¿Por qué? Porque en las marginales a usted le toca esa integral ahí medio rara. Entonces, las condicionales completas son muy fáciles de obtener. Simplemente es coja la posterior y deje únicamente lo que tiene el parámetro que a usted le interese. Punto. Y desarrolle. Ya. La condicional marginal, o sea, que no sea completa, pues me involucra ese truquito de la integral ahí, el cual es engorroso, es cansón, digamos. Por eso es que la mayoría de métodos numéricos de simulación, que entiéndase muestreador de Gibbs, entiéndase Metropolis Hastings, entiéndase Hamiltonians, entiéndase lo que usted quiera, utiliza las distribuciones condicionales completas, no las marginales, las completas. Bueno, ahora, ya con esto, usted está hecho porque para el caso de estudio que vamos a hacer ahorita, usted sabe que la posterior es normal, gamma inversa. Y usted muestrear de una normal es muy fácil, ¿no? En R muestrear de una normal es muy fácil. R norm, ¿no? Si queremos hacer simulación de Monte Carlo, hacer muestras de una normal es muy fácil. R norm. Y de una gama inversa, pues también es muy fácil. Pues bueno, la gama inversa no está directamente en R, pero sí está la gama, ¿no? ¿Y cómo es una gama inversa?
pues 1 sobre gamma. Ah, bueno, entonces 1 sobre R gamma. Entonces, simular de la distribución posterior para obtener nuestra inferencia por métodos de Monte Carlo es muy sencillo, pues porque ya sé que voy a tener que utilizar una normal y una gamma inversa. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso de estudio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Son las 10:10 casi. Vamos a tomarnos 5 minutos para estirar las piernas y a las 10:15 arranco con el caso de estudio desde cero para implementar todo esto computacionalmente. Entonces, ya nos vemos exactamente en 5 minutos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer en lo que queda de la clase es implementar este modelo normal en un caso específico con datos específicos, en un contexto específico, para que usted vea funcionando todo esto de la posterior y de los intervalos de credibilidad y la estimación y todo eso. Entonces vamos a arrancar. Este es un caso que tomé de nuestro texto guía del libro de Hoff, que es un caso donde vamos a hacer inferencia sobre la longitud promedio y la variabilidad de las longitudes de las alas de unos mosquitos específicos de una especie encontrada en el Brasil, que en el libro ahí él los describe como Mitch. Bueno, aquí en esta primera parte, pues yo les doy todo el contexto de los mosquitos, de los científicos y demás, pero digamos que lo más importante para tener en cuenta en este momento y que la discusión no se nos vaya más allá de que cuáles eran mortales, cuáles no eran mortales, cuáles eran polinizadores y cuáles no. Lo importante es que vamos a hacer inferencia sobre la media y la variabilidad de las longitudes de las alas en una especie particular de esos mosquitos. Entonces, pues claro, si yo hago inferencia sobre teta y sobre sigma cuadrado, algo muy chévere de trabajar desde el punto de vista bayesiano es que si usted hace inferencia sobre esas dos cantidades, no está haciendo inferencia únicamente sobre esas cantidades, sino sobre cualquier función que usted quiera de esas cantidades, ¿no? Es decir, cualquier parámetro de la población que se pueda expresar en función de teta y de sigma cuadrado, usted puede hacer inferencia sobre esos parámetros porque como tiene la posterior de teta y de sigma cuadrado, pues si usted quiere hacer inferencia sobre la precisión, hágale. Si quiere hacer inferencia sobre el coeficiente de variación, está perfecto. Si cualquier inferencia que usted quiera hacer sobre que sea función de teta y de sigma cuadrado, se puede de manera muy sencilla, lo vamos a ver enseguida. Entonces, lo que vamos a considerar son unos datos, en particular vamos a tener un tamaño de muestra más bien pequeñito, lo cual es fabuloso, porque apenas vamos a tener 9 observaciones. Entonces, fíjese que yo no necesito para hacer inferencia resultados asintóticos ni nada de eso. Nuestro modelo funciona desde la perspectiva bayesiana con 9 observaciones como con 10.000. Entonces, igual podemos hacer inferencia posterior con base en estas 9 observaciones. Y queremos hacer inferencia sobre, como les venía diciendo, la media poblacional de las longitudes, que sería teta para nosotros, teniendo en cuenta cierta información externa al conjunto de datos, teniendo en cuenta otros estudios. Digamos que esta es una de las ventajas de trabajar desde el punto de vista bayesiano, ¿no? Que yo puedo incluir información previa acerca de otros hallazgos de especies similares o de opiniones de expertos o de su conocimiento acerca de lo que esté trabajando. Entonces, en este sentido, tenemos información de que otros estudios, obviamente previos a los que los científicos estaban haciendo en este caso, sugieren que las alas, el promedio de las alas suele ser de alrededor de 1.9 milímetros.
Si usted está muy seguro acerca de esta afirmación, entonces puede hacer una previa muy informativa. Si no quiere darle tanto peso a esta información, pues hace una previa poco informativa. Eso usted lo controla con los parámetros kappa y nu. Y además, obviamente, como estamos trabajando con longitudes, usted tiene que asegurarse que su previa, la mayor parte de su previa, si no es que toda, tenga masa positiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como las longitudes son positivas, entonces el promedio de las longitudes tiene que ser positivo, así que la previa que usted ponga en teta tiene que ser positiva, tiene que tener su masa positiva para que no llegue a ninguna conclusión extraña como una estimación negativa o cosas de ese estilo. Eso es algo también muy positivo de hacerlo desde el punto de vista bayesiano, que si usted elige unas previas, digamos, en concordancia con la realidad, usted jamás va a tener contradicciones en términos de inferencia, ¿no? Como una estimación de una varianza negativa o una suma de cuadrados negativa o una probabilidad negativa o cosas así. Nunca jamás va a pasarle eso. Lo cual sí puede pasar desde el punto de vista frecuentista, ¿no? Bueno, entonces los datos. Los datos son unos datos que en realidad son populares. Estaban originalmente en una librería que se llama Flory, pero yo instalé la última versión de R hace poco, así que muy seguramente no actualizaron la librería o no dieron acceso a la librería por algún motivo. Así que no los pude cargar directamente desde la librería. Eh, entonces lo que yo hice fue simplemente tomar los 9 daticos directamente, los importé en el script directamente a mano, porque no lo pude instalar, en la versión actual de R la librería no está disponible. Aquí Carlos hace una pregunta, que si la librería Flory la podemos instalar desde otro directorio. Eh, claro, esta afirmación que hace Carlos es lo hace a veces, digamos que aquí en lugar de 9 datos yo hubiera tenido 9000, pues hacerlo a mano no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, algo que se hace muy comúnmente, y Carlos lo dice aquí, es instalar la otra versión de R en otro directorio y simplemente importar los datos así. Entonces, fácil. Aquí dice que él la encontró en GitHub. Fabuloso. Súper. Excelente. Excelente solución, Carlos. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí están los datos. Entonces, primera consideración es, bueno, primero estamos trabajando en milímetros. Estas son las observaciones que tenemos. Y mire la ventaja de trabajar desde el punto de vista bayesiano, ¿no? No necesitamos un tamaño de muestra gigante para hacer inferencia, número uno. Número dos, así yo tenga un dato, o dos, o tres, yo puedo hacer inferencia posterior, es decir, dado mi estado actual de conocimiento, lo actualizo por medio de la posterior, así tenga un solo dato. Eso es mejor que nada, ¿no? Y además, puedo incorporar información previa en mi inferencia. Entonces, todos los datos los vamos a incorporar en este objeto que se llama y necesitamos de manera fundamental, ya usted sabe por qué, porque son los estadísticos suficientes, necesitamos, bueno, el tamaño de muestra, que usted sabe que es 9, y barra, o sea, la media muestral, y S cuadrado, la media, la varianza muestral. Entonces, como que estos son los insumos necesarios para poder hacer inferencia posterior. Sí, usted tiene Y barra, sí, usted tiene S cuadrado y el tamaño de la muestra, obvio. O si usted tiene la suma de los valores o la suma de los valores al cuadrado, ya puede hacer inferencia posterior. Ya puede hacer inferencia posterior. Como que sus únicos insumos para poder hacer toda la inferencia ya los tiene aquí. Y barra y S cuadrado. Punto. Listo. O sea que ya lo tenemos todo, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es con todas estas derivaciones que hicimos, que la gamma inversa, que la normal, que, bueno, con todas esas derivaciones matemáticas que hicimos, pues vamos a hacer la inferencia, vamos a hacer las regiones de confianza, vamos a calcular los intervalos de credibilidad, las estimaciones puntuales, calcular probabilidades, en fin, como que lo de siempre. Listo. Entonces, claro, ya tengo los estadísticos suficientes, pero entonces, ¿qué me hace falta?
lo que me hace falta es la previa, ¿no? Como decir, bueno, tengo 4 hiperparámetros. Yo sé que mi previa, y aquí la tenemos disponible, yo sé que mi previa tiene el mu sub 0, el kappa sub 0, el nu sub 0 y el sigma cuadrado sub 0. Entonces, ¿cómo hago para elegir esos hiperparámetros de acuerdo con mi estado de información? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento, decir quién es mu sub 0, porque recuerdes que esta es una cantidad fija conocida, kappa sub 0, nu sub 0 y sigma cuadrado 0. Entonces, pues vamos a utilizar lo que sabemos acerca del estudio y es lo siguiente. La previa, en muchos textos y en muchos artículos y en muchos análisis, a eso se le llama elicitación. Elicitar los hiperparámetros es elegir los hiperparámetros que vamos a usar para nuestra inferencia. Entonces, ¿qué hiperparámetros vamos a utilizar? Otros estudios, como les mencionaba hace un segundo, sugieren que la longitud promedio suele ser de 1.9 con una desviación estándar de 0.1 milímetros. Entonces, esto es como parte de lo que yo quiero incorporar en mi inferencia. Si de alguna manera usted no tiene como un conocimiento previo muy informativo, eso está perfecto, también lo podemos incorporar, pero entonces tenemos que ser inteligentes a la hora de fijar los hiperparámetros. En este caso, como tenemos que a priori otros estudios sugieren que la longitud promedio es de 1.9, entonces mu sub 0 le voy a poner 1.9. Ese sería mi previa ese sería mi hiperparámetro para mu sub 0. ¿Por qué? Porque mu sub 0 se interpreta como, eso está aquí en las notas de clase, lo vamos a ver. Aquí está abajito. Mu sub 0 corresponde a la media previa de K observaciones previas. Este kappa sub 0 es como mi nivel de información que yo le quiero dar a ese mu sub 0. Bueno, a priori, yo sé que otros estudios me dicen que la longitud promedio era de 1.9. Bueno, entonces eso me dice que mu sub 0 es 9, 1.9. Y ahora, bueno, kappa sub 0, ¿qué peso le quiero dar yo a esa información? ¿Qué peso le quiero dar yo a ese 1.9? Entonces, para no hacer la cosa muy informativa, para no hacer como para no darle mucho peso a esa información, le voy a poner simplemente 1, como si esa información correspondiera a un dato a priori. Entre más grande sea kappa sub 0, pues usted le está dando más peso a su estado de información relacionada con mu sub 0. Juan Camilo, ¿se puede hacer este kappa sub 0 tender a 0? Es decir, como ponerle 0.0001, por ejemplo. Claro, uno podría hacer eso. Y de hecho, eso hace parte del estudio de sensitividad sobre los hiperparámetros. Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con una previa poco informativa, entonces le voy a poner un tamaño de muestra de 1, como si ese 1.9 hiciera las veces de una observación previa. Ahora, ¿cómo otros estudios sugieren que la desviación estándar es de 0.1? Entonces, bueno, esta fue como la ventaja de parametrizar la previa en términos de este nu sub 0 y este sigma cuadrado sub 0, porque a la hora de parametrizar la previa, esta gama inversa, de esta manera, yo puedo interpretar el nu sub 0 y el sigma cuadrado sub 0 como la varianza previa de nu sub 0 observaciones previas. Si yo lo hubiera puesto a sub 0 y b sub 0, pues las cuentas igual me hubieran dado y como que al final del día todo es lo mismo, pues que es otra parametrización, ya. Pero la interpretación de la sub 0 y del b sub 0 no es tan directa como a la hora de utilizar el sigma cuadrado 0 y el nu sub 0. Entonces, en este caso, como tengo que otros estudios sugieren que la desviación estándar es 0.1 milímetros, pues voy a poner a priori que sigma cuadrado 0 va a ser 0.1 al cuadrado, obvio, y nu sub 0 nuevamente es 1 para no darle tanto peso a la información a priori. ¿Se podría hacer tender a 0? Claro. A medida que
aumente este valor, le doy más información a la previa. Claro. Entonces, en este caso, es conveniente no darle mucha información a priori porque tengo apenas 9 observaciones. Entonces, si yo, digamos, este capa sub 0, le doy un tamaño de muestra, no sé, le doy 10, por ejemplo, estoy diciendo que mi estado de información a priori es equiparable o incluso un poquito superior a lo que me puede dar la muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas tengo un tamaño de muestra de 9. Entonces, si le doy un capa sub 0 de 10, pues estoy dándole un peso mayor que el peso de los datos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa hiperparametrización que tenemos en la previa es la que nos sirve para poder saber qué valores vamos a poner en la previa de acuerdo a nuestro estado de información. Y repito, siempre es muy importante hacer un estudio de sensitividad para ver cómo la elección de mis hiperparámetros afecta mi inferencia. Juan Camilo, ¿qué pasa si yo no hubiera tenido ninguna información acerca de este 1.9? O sea, como si yo 1.9 no lo supiera, ¿qué hago? Ahí lo que yo hago es lo siguiente. Número uno, no vaya a poner algo que no tenga sentido. Por ejemplo, no le vaya a poner 0, ¿no? Porque a priori usted no puede esperar que el promedio de las alas sea 0, ¿no? Y tampoco le vaya a dar un valor exagerado, como, no sé, 10. No sé, no, estoy diciendo algo mal, 100, o sea, 10 centímetros. No, pues porque si estamos hablando de mosquitos, pues ponerle a priori que tiene una longitud de 10 centímetros, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces uno tiene que poner valores que, digamos, estén en concordancia con la realidad. Bueno. Y la otra cosa, como yo le sugerí a algunas personas en el taller número 3, si usted no tiene nada de información, pues puede buscar algo que pueda utilizar de algún artículo o de internet o como de alguna fuente confiable de información para que usted pueda establecer su previa, ¿no? Como que no se limite a lo que usted sabe. Ahora, bueno, aquí Camilo, aquí Camilo está haciendo una sugerencia muy valiosa. Esta es otra opción. La opción que yo le estoy dando es busque como alguna opinión de experto o algún artículo, alguna referencia para que usted pueda licitar sus hiperparámetros. Si en últimas usted considera que nada en el exterior le sirve para licitar su previa, podría utilizar los datos para elicitar sus hiperparámetros. Eso es lo que sugiere Camilo. Sí, se podría, pero ya discutimos la clase pasada que eso es otra rama de la estadística bayesiana. Esa no es la estadística bayesiana pura, esa es lo que lo llaman empirical base, ¿no? Lo que sugiere Camilo de utilizar los datos como algo parecido a Y barra o a S cuadrado para licitar la previa, podría hacerse, Camilo. Sí, puede hacerse. Eso sería utilizar los datos 2 veces, una para licitar la previa y otra para hacer la posterior, lo cual técnicamente es trampa porque en la previa yo no debería utilizar los datos, pero muchos investigadores lo hacen precisamente por lo que estamos discutiendo. En ausencia de información absoluta, pues uno puede utilizar los datos, pero eso ya se llama Bayes empírico, ¿no? Y el Bayes empírico es utilizar los datos 2 veces. Entonces la respuesta sería sí, se podría. Y hay mucha investigación en ese sentido. Bueno, entonces inferencia posterior. La inferencia posterior es muy sencilla en este caso. ¿Por qué? Porque ya demostramos que la posterior nuevamente tiene la misma forma de la previa. La posterior es normal, gamma inversa. Normal, pues obviamente con unos parámetros actualizados, y gamma inversa con unos parámetros actualizados. Entonces, lo único que estoy haciendo en estas 4 líneas de código es actualizar los parámetros. Claro, en lugar de capa sub 0, voy a poner capa sub n. ¿Quién es capa sub n? Pues capa sub 0 más n. Eso ya lo demostramos. ¿Quién es nu sub n? En lugar de poner nu sub 0, voy a poner nu sub n, o sea, nu sub 0 más n. ¿Quién es mu sub n? ¿Quién es
la media a posteriori de teta. ¿Quién es la media a posteriori de teta? Ah, Juan Camilo, nosotros ya demostramos hoy que mu sub n es capa sub 0 sobre capa sub n por mu sub 0, o sea, el promedio ponderado, ¿no? Más n sobre capa sub n más por y barra. Este es el promedio ponderado. Ah, bueno, entonces aquí está mu sub n, la media a posteriori de teta. Entonces, esto ya está escrito aquí. ¿Que quién es a posteriori ese sigma cuadrado n? Ah, pues sigma cuadrado n, ya lo habíamos demostrado. Bueno, esto no lo demostramos, pero ahí ya le puse la demostración en el documento. Aquí está, sigma cuadrado sub n. La varianza posteriori, de acuerdo con nuestra parametrización de la gama inversa, pues es 1 sobre nu sub n por la suma de cuadrados previa más la suma de cuadrados muestral más una corrección respecto a y barra que de parte de la media a priori. Exactamente eso fue lo que puse aquí en el sigma cuadrado n. Ahí está. Entonces, simplemente pues es escribir la fórmula. Ahí está, no hice nada nuevo. Obviamente no me corrió porque no corrí la previa. Entonces voy a correrla. Listo. Muy bien. Y listo. Ya estamos listos para hacer inferencia posterior. Vamos a hacer estimaciones puntuales, vamos a hacer cálculo de probabilidades, vamos a hacer simulación. Entonces, la primera cosa es que, bueno, a posteriori usted ya tiene la estimación puntual. Este es mu sub n. A posteriori, la estimación puntual, la media de teta es mu sub n, ¿no? Claro, mire, a posteriori, teta tiene distribución normal con media mu sub n. Y bueno, en una normal la media, la mediana y la moda coinciden, o sea que esta va a ser mi estimación puntual para teta. Me dio que se estima que la longitud promedio de las alas es de 1.814 milímetros. Perfecto. Muy bien. Pero antes de ir como con más inferencia en términos de probabilidades y de intervalos de confianza, ¿por qué no exploramos la posterior? Veamos la posterior, dibujemos la posterior. Esta es una de las instancias, de las pocas instancias donde uno puede dibujar la posterior porque tenemos dos parámetros. Entonces podemos darnos el lujo de dibujarla porque pues el dibujo todavía aguanta. Cuando tengo 1000 parámetros, pues ahí ya el dibujo se pierde, ¿no? Porque no puedo hacer algo en 1000 dimensiones. Entonces, bueno, aquí me tomé el trabajo de escribir como la posterior con los numeritos, ¿no? De donde sale, por ejemplo, la posterior para teta, usted sabe que es mu sub n, sigma cuadrado sobre capa sub n. Entonces, bueno, aquí está la posterior escrita. 1.814, que ya vimos que es el mu sub n, sobre por sigma cuadrado, que es el otro parámetro que estamos haciendo inferencia, sobre 10, ¿no? Que es capa sub n. Lo cual, en este momento usted ya debe darse cuenta, ¿no? Su inferencia sobre teta depende de sigma cuadrado, ¿no? Porque, mire, es condicional en sigma cuadrado, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer un primer dibujo. Este dibujito tiene muchos mensajes importantes. Primero, voy a dibujar la posterior. O sea, voy a dibujar la normal y la gama inversa en un solo gráfico, bidimensional. Entonces, primera cosa, aquí yo puse en esta función, la distribución gamma inversa no viene por defecto en la librería base de R, ¿no? Lo que viene es la gama, Entonces lo que hice aquí, en esta función, fue escribir la función de densidad de la gama inversa, pero mire el truquito. El truquito es siempre escriba la densidad en escala logarítmica para dar más estabilidad numérica al algoritmo, ¿no? Y a cualquier cosa que usted haga. Y si al final necesita la escala real, no logarítmica, al final sí exponencia. Así es que uno hace código cuando está trabajando con cantidades que involucran probabilidades. Siempre trabaje en escala logarítmica. Recuerde la densidad de una gama inversa, ¿no? Beta a la alfa sobre gamma de alfa por x a la menos a más 1 por e a la menos beta sobre x. Listo.
En escala logarítmica, escriba todo siempre. Y al final exponencia si lo necesita. Esa es la forma de trabajar en términos computacionales. Ahora, la función gamma, pues ya usted la tiene. Existe la función L gamma, que es el logaritmo de la gamma, ¿no? Entonces, usted no necesita poner log gamma, no. Usted puede poner L gamma, que ese es el logaritmo de la función gamma. Entonces, bueno, esta es la función de densidad de la gamma. Es como el dnorm, aquí está el dinf gamma, pero esta es como una función personalizada. Y aquí vamos a hacer el gráfico de la posterior. Entonces, aquí el truquito es el siguiente. En este caso, vamos a hacer lo que uno hacía en cálculo cuando estaba en primeros semestres. Y es, vamos a hacer el dibujo. Este es un truco que uno hace muchas veces cuando va a hacer dibujos y cuando uno va a hacer aproximaciones discretas de cantidades continuas. Y es, claro, yo tengo, usted sabe que, bueno, teta vive entre menos infinito e infinito. Y usted sabe que sigma cuadrado vive entre 0 e infinito. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una grilla de valores, como discretizar el dominio tanto de teta como de sigma cuadrado. Vamos a hacer como una cuadrícula de valores y en cada uno de esos puntos de la cuadrícula voy a evaluar la función en escala logarítmica. Si la quieren en escala real también se puede. Entonces, para teta y para sigma cuadrado, elijo una grilla de valores, ¿no? Digamos, en este caso, esa grilla va entre 1.6 y 2 para teta y entre 0.001 y 0.045 para sigma cuadrado, o si quiere trabajar en términos de la precisión, pues entre 15 y 160, ¿no? Estos valorcitos fueron puestos a ojo, ¿no? Fueron puestos después de hacer un par de intentos para que se viera el dibujo bonito. Ahora, yo sé que teta tiene una media de 1.814, entonces lo cual sugiere hacer una grilla alrededor de ese valor. Usted sabe que no tiene gracia ponerme a hacer un gráfico entre, no sé, entre menos 1000 y 1000, pues porque hay mucha masa, va a ser 0. Entonces, pues ¿para qué? Entonces, más bien la hago entre 1.6 y 2, que es donde, donde sucede la acción, mejor dicho. Y vamos a hacer el gráfico tanto en función de la precisión como de la varianza. Recuerde que la precisión es el inverso de la varianza, o sea que es para ver las dos formas del gráfico. Y una vez usted hace la grilla, pues lo que hace es puntico por puntico evaluar la función. En cada uno de esos punticos de la grilla. En este caso yo tengo grillas de tamaño 250, o sea que voy a tener 250 punticos al cuadrado que voy a evaluar. Vamos a evaluar la función. Es como un poco cuando uno estaba en cálculo 1, yo me acuerdo que a mí me decían, bueno, si yo voy a graficar y igual a x al cuadrado, entonces pues coja unos cuantos valores de la x, coja unos cuantos valores de la x, evalúelos en la función y ahí sí después une los punticos. Lo mismo, es exactamente lo mismo aquí. Elijo unos cuantos punticos del dominio, evalúo la función y luego coloreo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, la cantidad de puntos en la grilla va a ser 250. Entonces, aquí están las grillas, tanto para teta como para sigma cuadrado, como el inverso de sigma cuadrado. Y el truquito con este doble for es ese. El truquito con este doble for es, permítame, ajá. El truquito con este doble for es lo siguiente. Bueno, primero, ver que, Juan Camilo, ¿por qué tiene dos objetos? Pues tengo dos objetos porque voy a hacer el gráfico tanto en términos de la varianza, ese es un objeto, como en función de, aquí está teta, y aquí va a estar la precisión, o sea, lo que nosotros llamamos phi. Entonces lo vamos a hacer en esas dos
en esas dos escalas, tanto en términos de la variabilidad como en términos de la precisión. Y en ambos casos estoy haciendo la grilla, ¿no? En ambos casos estoy haciendo la grilla. Entonces, y en ambos casos evalúo la posterior. ¿Cuál posterior? Pues toda esta función que escribimos al principio, toda esta función largota, toda esta cosa que tenemos así, incluyendo las constantes, ¿no? Incluyendo las constantes. Lo cual hacerlo en R es muy sencillo, veámoslo aquí. Entonces, mire, puntico por puntico de la grilla, por eso tengo un doble for, la I hace referencia al eje X, la J al eje Y. Evalúo la función posterior. Pero ¿dónde está evaluando la función posterior? Pues aquí está. Estoy poniendo, permítame, alargo un poquito aquí la pantalla. Mire, está poniendo, quedó muy largo. Bueno, quedó muy largo, me toca verlo por trozos. En términos de, hagámoslo primero en términos de la varianza. Este LD significa que es en escala logarítmica, ¿no? La densidad, eso es log density, ¿no? La densidad en escala logarítmica de teta y de sigma cuadrado es una normal. Entonces, mire, aquí está d-norm, porque yo sé que el primer término es una normal. En escala log, por eso pone aquí log igual a true. ¿Y quién es la media? Ah, pues la media es mu sub n. La media es mu sub n y sigma cuadrado, que sería la y sobre kappa sub n. Esa era la primera normal. Y una gama inversa. ¿Cuál es la gama inversa? Pues la gama inversa, pues es la gama inversa de la posterior, ¿no? Nu sub n sobre 2 y nu sub n sigma cuadrado n sobre 2. Ahí está. Es esa la función de, en escala, digamos, de sigma cuadrado. Si usted quiere trabajar en términos de la precisión, este I significa de inverse, ¿no? Entonces, el log density, la densidad log de teta y de la precisión, o sea, inverse sigma cuadrado de sigma square, es nuevamente una normal. Entonces, mire que aquí ya yo le pongo 1 sobre la varianza. Y, uy, Juan Camilo, ¿por qué ya no hay de inverse gamma? Ah, pues porque cuando trabajo en términos de la varianza es una gama inversa, pero el comentario que me hacía en la clase pasada es que ahora necesito trabajar en términos de una gama si trabajo con la precisión. Y mire que los parámetros son exactamente los mismos, ¿no? Nu sub n y nu sub n sigma cuadrado n sobre 2. Todo en escala log. ¿Lo puedo dibujar en escala real? Sí, si quiere, hágalo en escala real. Lo único que tendría que hacer es exponenciar. Es todo. Coge todo este objeto y lo exponencia. Entonces, estas son matrices de puntos evaluadas en cada uno de los punticos de la posterior. Entonces son matrices grandes de 250 por 250. Vamos a hacer la evaluación en este momento. O sea, vamos a evaluar los punticos para después unirlos y ver cómo me queda la posterior. Bueno, entonces ahí evaluamos, no hubo ningún problema. Usted puede hacer las curvas de nivel, puede hacer eso que yo he llamado unir los punticos utilizando esta función image. Y lo único que tiene que hacer es poner la grilla con la que arrancó, tanto en la X como en la y la Z, ¿no? Mire que aquí en la Z estamos exponenciando lo que hallamos en escala logarítmica. Si usted lo quiere dibujar en escala normal, en escala log, hágale, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver el gráfico de la posterior. Aquí está. Tanto para la precisión, esta precisión no le puse phi, le puse sigma cuadrado moñito, como para la varianza, ¿no? Entonces mire que, bueno, número uno, mire que esta función posterior, creo que va a tomarle tiempo al computador a hacerle un zoom. Esta función posterior no es una normal, ¿no? No es una normal bivariada, no. Es una normal gamma inversa, empezando por ahí, normal gamma inversa. Número dos, usted puede ver en el eje X tanto la teta como la precisión o la variabilidad, cualquiera de las dos. Y esto está en escala real, porque al final exponenciamos. Y ya de aquí
usted puede sacar toda toda la inferencia que quiera. Si usted quiere la estimación, pues espero que usted aquí en este momento esté haciendo el ejercicio mental de imaginarse una curva bidimensional saliendo del gráfico, como la superficie ahí en 3D encima del gráfico, la cual vamos a graficar enseguida. ¿Y cuál sería la estimación puntual? Bueno, la estimación puntual, si usted quiere, puede ser la moda a posteriori de esta curva. Entonces ya sabemos que para teta sería 1.80 y algo, ¿no? Entonces mire, que es donde está exactamente el máximo. Lo mismo yo podría hacer para sigma cuadrado o para la precisión, cualquiera de los dos. Usted puede calcular a posteriori, bueno, ¿cuál es la probabilidad de obtener una longitud promedio superior a 1.8? Bueno, o inferior a 1.85 o lo que quiera. Pues calcula el área posteriori después de 1.8. Bueno, cualquier característica de la posterior la puede hacer. Un intervalo de confianza para teta. Bueno, pues miremos el 95% de la masa dónde se encuentra, más o menos entre 1.70 y algo y 1.80 y algo. Ahorita hacemos la cuenta exacta. O si usted quiere hacer este dibujo, está hecho con la paleta Grace, pero si usted quiere hacer la misma curva con, digamos, otro tipo de paleta de colores, yo aquí estoy utilizando Terrain Colors, usted puede utilizar pues, la que quiera. Hay, no sé, colores en degradé o en... Ahí sí ya es que usted googlee un poco más como las paletas que usted quiera para hacer la posterior. Puede utilizar Heat Colors también, como que puede hacer como el gráfico de la posterior al nivel de detalle que usted quiera utilizando. Si usted quiere más detalle, pues en lugar de utilizar 250 punticos, utilice 1000, por ejemplo. Obviamente su computador se va a demorar más. Y si quiere utilizar paletas de color diferente, pues ya sabe que ahí tiene varias opciones. Hacerlo en escala de grises o en terrain colors o en heat colors o como usted quiera. Utilizando esta posterior es que nosotros vamos a hacer inferencia, ¿no? Estimaciones puntuales, cálculo de probabilidades, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede hacer el gráfico 3D? Sí. Lo mismo, yo utilizo una función que se llama, ya es viejita, es PERSP. Yo ya sé que es viejita porque que día un estudiante me mostró la librería Plotly y tiene unas gráficas 3D súper bonitas. Entonces, ya esta es mi versión viejita de cómo hacer el gráfico 3D, pues ya es la que usted quiera. Y el procedimiento es el mismo, ¿no? Una grilla de valores, en este caso de 30 valores, y la quiero de 30 para que la superficie no se vea tan corrugada y se vea, digamos, suave. En el rango que yo quiera, lo voy a hacer en términos de sigma cuadrado y la varianza. Si usted quiere en términos de la precisión, lo mismo. Y mire que misma idea, ¿no? Evaluar la posterior en cada puntico y luego en escala log y luego si quiere graficar la versión log o la versión exponenciada, lo puede hacer, ¿no? Aquí estoy graficando la versión exponenciada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo luce esa superficie. Si usted quiere utilizar otra función que no sea, por ejemplo, en ggplot sé también que hay muchas otras opciones mucho más elegantes. Entonces aquí está. Que es básicamente, si usted se da cuenta, este gráfico de la posterior es exactamente este mismo gráfico rojito, ¿no? Ese es este gráfico rojito, pero esta es la curva que sale de la parte amarilla. Es más, si usted quiere verlo con la escala de grises es lo mismo. Esta curva 3D es exactamente la parte de la derecha, ¿no? Porque estamos en términos de la media y de la varianza. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar esta posterior para hacer inferencia. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, de alguna manera, hacerlo de forma analítica no es tan fácil porque, por ejemplo, si yo quiero calcular un intervalo de confianza o una probabilidad, me tocaría hacer una integral sobre esta curva. Es cansón, la verdad. Entonces, la idea es hacer inferencia utilizando muestras de Monte Carlo. O sea que vamos a tomar muestras de la posterior. ¿Cómo tomo muestras de la posterior? Muy sencillo.
Yo sé que en la posterior, mire lo fácil que es tomar muestras de la posterior. Eso está aquí al final del documento. Si usted quiere simular de la posterior, lo único que tiene que hacer es, primero, simular valores de sigma cuadrado de una gama inversa. ¿Cómo se hace? Pues yo sé que la gama inversa es el inverso de una gama, entonces es 1 sobre R gamma. Y dado esos valores de sigma cuadrado, ahí sí simulo el teta, ¿no? ¿Por qué? Porque el teta depende de sigma cuadrado. Entonces, dado esos valores de sigma cuadrado, ahí sí simulo valores de teta. Es en este orden y únicamente en este orden que usted puede simular, no puede en otro. ¿Y cómo simulo yo de teta? Aquí me faltó la n. Teta yo lo simulo con R norm, de una normal. ¿Tengo el mu sub n? Sí. ¿Tengo el kappa sub n? Sí. ¿Tengo el sigma cuadrado? Sí. Tengo el sigma cuadrado que acabé de simular, ¿no? Entonces, para cada, mire cómo se lee esto, para cada sigma cuadrado que usted simula, ahí simula usted un teta. No es que usted simule un sigma cuadrado y que con ese sigma cuadrado simuló todos los tetas. No, 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 no. Simulo un sigma cuadrado y con ese valor de sigma cuadrado, ahí sí simulo un teta. Ahora, siguiente iteración. Simulo otro sigma cuadrado diferente y con ese otro sigma cuadrado diferente, ahí sí simulo otro teta. En fin, y lo hago 50.000 veces, 100.000 veces, la cantidad de veces que usted quiera. Entonces, bueno, aquí lo vamos a hacer 50.000 veces. Eso me va a dar un nivel de precisión muy bueno. Y vamos a hacer toda la inferencia posterior con esta simulación. ¿Por qué? Para no ponernos a hacer integrales a mano ni nada de eso. Entonces, mire, obviamente pongo la semilla. Aquí S mayúscula va a ser para nosotros la cantidad de simulaciones, ¿no? No B, sino S mayúscula. Pongo la semilla. Bueno, sigma cuadrados. ¿Cuántos sigma cuadrados quiero? Quiero 50.000 sigma cuadrados y aquí tengo los parámetros de la posterior. Listo. Y para cada sigma cuadrado, ahí sí simulo los tetas de la normal. Ahora, la verdad es que muchas personas se pueden confundir con esto. Así que si usted quiere, lo cual no es tan eficiente en R, ¿no? Si usted quiere, puede hacerlo con un for. Este for es muy ineficiente, pues porque usted sabe que los ciclos en R son muy lentos, porque no es código compilado, pero digamos que de alguna manera le ayuda. Si usted lo fuera a hacer en C, por ejemplo, o utilizando NumPy o alguna cosa así, usted lo haría, bueno, yo lo haría directamente con las funciones incorporadas que simulen normales y gamas, pero si usted fuera a hacer un for, por ejemplo, en C, yo lo haría uno por uno. Entonces, simulo un sigma y para este sigma, ahí sí simulo un teta. Y eso es lo que yo guardo. Esa es la forma de simular. Eso es lo que estamos haciendo con estas dos líneas. Y utilizando estas muestras es que vamos a hacer la inferencia posterior. Bueno, creo que no alcanzamos a hacer más. Dejémoslo ahí. Simplemente dejemos con que ya simulamos las muestras, no alcanzamos a hacer más inferencia posterior. Entonces, la próxima sesión vamos a hacer la inferencia en el sentido de intervalos de confianza. Bueno, ahí usted ya los puede ver. La predictiva. Aquí yo hice bootstrap e hice máxima verosimilitud como para comparar, pero bueno. Probabilidades, chequeo del modelo, inferencia sobre el coeficiente de variación, un poquito más de gráficos bueno, y listo. Entonces, la próxima clase vamos a arrancar con la inferencia, pues ya que tenemos muestras, pues vamos a hacer la inferencia. Listo. Entonces, si quiere explorar el código un poquito usted, hágale. Si no, igual la próxima clase lo vamos a hacer como con todo el detalle del mundo. Entonces vamos a utilizar las muestras para hacer la inferencia, o sea, estimación puntual, probabilidades, intervalos de confianza, regiones de confianza, sobre todos los parámetros, teta, sigma cuadrado, el coeficiente de variación, sobre pues lo que usted quiera. Bueno, se me fue el tiempo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos mañana para aquellos que quieran asistir. Bueno, perdón por la demora hoy. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias.